lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocamos con nuestras manos acerca de la palabra de vida. Él se manifestó y nosotros lo hemos visto y damos testimonio de él para que su gozo sea completo. La paz de Dios esté contigo. Queridos hermanos y hermanas, Él ha resucitado. Jesús ha roto las ataduras de la muerte. Jesús ha vencido la muerte y nos ha dado la nueva vida. Es hoy el domingo de la resurrección. Y después de todo este itinerario cuaresmal, en donde nos preparábamos para disponer nuestra vida y nuestro corazón para este gran día, es bueno que reflexionemos acerca de este día tan importante para toda la cristiandad y del tiempo que estamos iniciando, porque junto con la vigilia pascual, el domingo de resurrección, iniciamos pues dentro de la iglesia el tiempo de Pascua. Es así pues que este tiempo de Pascua nos hace poner nuestra mirada principalmente en la resurrección del Señor. De ahí que la iglesia se haya reunido el día de ayer en la vigilia pascual y durante todo este domingo para celebrar llena de un gran gozo la victoria de Cristo. Es verdaderamente la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte lo que hace que la iglesia se llene de un gran júbilo y de un gran gozo. Es precisamente lo que hace de la vigilia pascual una noche santa, la noche más santa de todas, la vigilia de las vigilias, la madre de las vigilias. Y también junto con ello, el domingo de resurrección es el domingo por excelencia, es el domingo de todos los domingos, podemos decirlo también, porque precisamente para todos nosotros, para toda la humanidad, ha comenzado a brillar la esperanza y sobre todo en este día, hoy más que nunca, el domingo de la Pascua, la belleza del crucificado brilla sin igual, pues Él ha resucitado, Él está vivo. Escucharemos en el Evangelio de este día cómo las mujeres van al sepulcro y lo hacen para ungir el cuerpo del Señor. Ellas esperan encontrarse con el cadáver de aquel a quien tanto amaban, de aquel que tanto las amaba. Esperan ver un cuerpo, un muerto. Buscan a alguien muerto. Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa? No encuentran el cuerpo de Jesús, la tumba está vacía y piensan en un primer momento que pues alguien se ha llevado el cuerpo. Sin embargo, en medio de este temor, de este desconcierto, de estas dudas, reciben un mensaje de vida, un mensaje que les asombra y que les cambiará completamente la vida, y no solamente a ellas, sino que junto con ellas todos nosotros, gracias a ese mensaje de vida, nos llenamos de esperanza. Aquello que amenazaba ruina, aquello que nos condenaba precisamente a la desesperanza, a la tristeza eterna, a la desdicha, gracias a este mensaje de vida, nos invade la esperanza, nos atraviesa la esperanza, nos llenamos de esperanza. ¿Y cuál es este mensaje? Él ha resucitado. No teman, el que ha sido crucificado ha resucitado. Él vive y vive entre nosotros. Es interesante ver la figura del sepulcro o ver nuestra vida en la figura del sepulcro, en donde cuántas veces nosotros, por ejemplo, no hemos ido al sepulcro y no encontramos a Dios, no encontramos a Jesús. Cuántas veces en medio de la oscuridad, de la incertidumbre, del temor, de la duda, de ese supuesto abandono de Dios o de ese aparente silencio de Dios, decimos buscarle y que por nuestra falta de fe no le encontramos, porque buscamos a alguien que pareciera que no está vivo, alguien que no es capaz de tocar mi vida, nuestra vida, y que nos haga capaces de ser distintos, que nos llene de esperanza.
cuánta necesidad tenemos nosotros de escuchar ese mensaje de vida, de que el resucitado, el gozo del resucitado nos invada, de que nuestra vida cambie por completo para salir del sepulcro de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra indiferencia, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de tantas, tantas cosas y situaciones o personas incluso que nos hacen vivir en el sepulcro. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de vivir y experimentar la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Es así que después de haber recibido este mensaje de vida, las mujeres recibirán también un mandato. Vayan y díganle a mis hermanos, a los discípulos, que me encontrarán en Galilea. Voy delante de ellos, allá me encontrarán. Es interesante que Jesús envíe a las mujeres con este mensaje y le pida a los discípulos, a sus hermanos, ir a Galilea. Y nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿y por qué Jesús elige este lugar de entre tantos que pudo haber elegido? ¿Qué significado tendrá o qué sentido tiene ir a Galilea? Lo primero que tendríamos que decir que Galilea es un nuevo comienzo. ¿Y por qué? ¿Por qué Galilea significa un nuevo comienzo? Porque precisamente fue en Galilea donde todo empezó, donde el Señor lo buscó por vez primera, donde por primera vez llamó a seguirle. Es ahí donde el Señor eligió a los discípulos para que le siguieran. Podemos decir que Galilea pues tiene un sentido muy profundo y un significado muy profundo para los apóstoles, para los discípulos, porque fue el lugar del primer encuentro, el lugar del primer amor. Fue ahí donde lo escucharon enseñar como quien verdaderamente tiene autoridad, donde escucharon esas palabras de vida que los invadió y que los hizo reflexionar sobre la vida que estaban llevando, pero también en donde lo vieron hacer grandes portentos, grandes prodigios, donde curó a muchos, donde sanó a otros tantos, donde quitó las cegueras, donde desató las ataduras, donde liberó a aquellos que estaban endemoniados. Tantos y tantos prodigios en donde el Señor muy seguramente les impresionó, les tocó el corazón. Es ahí donde fueron tocados por Dios, por el Hijo de Dios en sus corazones, donde aprendieron a ser compañeros de Jesús para convertirse en testigos de Jesús. Es importante señalar también que a pesar de ser ellos los elegidos por Jesús, no siempre entendieron todo. ¿Y por qué hago este paréntesis o por qué apuntalo esto? Porque a pesar de que no lo entendieron todo, y la prueba está en la cruz, porque dejaron solo al Señor, Jesús no los rechaza, no los excluye, no los hace a un lado. No es que se haya sentido traicionado y ya no quiera saber nada de ellos, sino todo lo contrario. Él comprende la debilidad y la fragilidad humana, y aún así va delante de nosotros y nos llama a seguirle. De manera pues que ir a Galilea es volver a empezar, pero no como antes, sino de manera distinta, con Él y solamente con Él. Ya no con nuestros miedos, ya no con nuestras inseguridades y temores, ya no con nuestras limitaciones, con nuestra fragilidad, sino con Él y solamente con Él. Porque solamente Él es capaz de trazar senderos nuevos en nuestra vida, de dar en nuestros caminos un sentido nuevo, un sentido distinto, incluso en medio de nuestros fracasos, de nuestras derrotas, de nuestros temores. Así como para los discípulos no hubo un reclamo, un rechazo o un rechazo por parte de Jesús por haberle traicionado, por haberle abandonado, en nosotros tampoco habrá ese tipo de abandono por parte de Jesús. Al contrario, Él siempre estará con nosotros, incluso en esos momentos de debilidad, para transformar nuestras debilidades en fortalezas. Porque con Él
es siempre posible volver a empezar, pues de nuestras miserias Él puede hacer algo nuevo, algo distinto, algo bello. Recordemos lo que nos dice en el libro del Apocalipsis: yo soy el que hace nuevas las cosas, yo soy el que siempre hace nuevas todas las cosas. De manera que en la oscuridad de nuestras vidas, en la fragilidad de nuestros corazones, el resucitado nos invita a empezar de nuevo, a no perder nunca la esperanza. Pero para no perder nunca la esperanza, para verdaderamente vivir como resucitados, es necesario recorrer caminos contrarios al sepulcro. Es decir, no podemos permanecer en el sepulcro. Así como ninguno de los discípulos, ni Pedro, ni Juan, ni las mujeres permanecieron en el sepulcro, sino que recorrieron caminos contrarios al sepulcro, también nosotros debemos recorrer caminos contrarios al sepulcro. No podemos quedarnos en el sepulcro, no podemos vivir como muertos en esta vida. Es necesario precisamente una forma distinta en nosotros de vivir. Todo esto, la resurrección del Señor, nos debe de llevar a vivir una vida distinta, una vida al modo de Jesús, una vida que nos asemeje cada vez más con Cristo. Porque es importante darnos cuenta que si no lo hacemos así, de no hacer de nuestra vida una vida en semejanza a la de Jesús, corremos el riesgo de adormecernos, de estancarnos, de perder lo que verdaderamente significa ser cristianos. Pero para que esto no suceda, es necesario siempre ir. Veamos cuál es la actitud que Jesús pide. Vayan, no se queden, vayan, hay que ir, porque es necesario en la vida cristiana ponerse en camino, para que la fe permanezca viva, para que la fe permanezca llena de esperanza, de frescura, de belleza. Es necesario siempre ir, es necesario siempre recorrer los caminos. De ahí que sea importante que nuestra fe no se estanque, nuestra fe no se duerma, porque como decimos, agua que se estanca, agua que se pudre. Y es que sin fe, sin una fe viva, sin una fe que nos haga caminar, sin una fe que no nos ponga en camino, corremos el riesgo de que Jesús sea pues solamente un personaje histórico, alguien lejano, alguien que no me dice nada, que no me confronta, que no me conmueve, que no me interpela, que no me hace cambiar de vida. Es necesario revivir y reavivar nuestro encuentro con Él, nuestro encuentro cotidiano con Él, porque sólo así descubriremos que Él está vivo, que Él camina junto contigo, junto conmigo, junto con cada uno de nosotros, que Él quiere participar de toda nuestra vida. Y es precisamente ahí donde nos daremos cuenta que nos impulsará siempre a seguirle, siempre a seguir adelante. Pero también es importante señalar que ir a Galilea no es algo sencillo, porque la Galilea del tiempo de Jesús era ir hacia los confines, a un lugar lejano, complejo, donde se vivía un ambiente muy complejo y muy difícil, en verdad. Había muchas personas excluidas, muchas personas que eran consideradas pobres, desamparadas, frágiles, personas que eran tomadas en cuenta muy poco o casi nada. Y resulta altamente interesante que ahí sea donde Jesús inició todo, ahí donde había muchos excluidos, rechazados, ahí donde había muchos marginados. Y lo hizo precisamente para hacer ese rostro y esa presencia de Dios, porque para Él nadie está excluido. Para Él todos son sus hijos y para Él todos necesitan este mensaje de esperanza. Y pues ver esto nos hace darnos cuenta que Jesús nos invita a ir a nuestras propias Galileas, es decir, nos pide ir más allá, nos pide llevar este mensaje de perdón, de amor, de misericordia, de esperanza, de que nadie está excluido para Dios. La Pascua, este día, este domingo de Pascua, pero todo el tiempo de Pascua
Y toda la vida de la iglesia es esa constante invitación de que el Señor nos invite a ir a Galilea. Él va delante de nosotros para que vayamos a nuestras propias Galileas, a las Galileas de nuestro mundo. Y nos dice que con Él todo puede cambiar, todo puede ser distinto, porque recordemos, Él es el que hace nuevas todas las cosas. Pero para que esto sea posible, para que su sangre derramada en la cruz no caiga en la esterilidad de la tierra de nuestro corazón, necesitamos dejarnos tocar por Él, dejarnos asombrar por Él, dejarnos interpelar y conmover por Él. Jesús siempre va de camino y es necesario que nosotros también siempre vayamos con Él para llevar a las Galileas de nuestro tiempo, de nuestra vida, este mensaje de salvación. Él no está muerto, Él ha resucitado. Al inicio de nuestra reflexión mencionaba que uno de los puntos centrales y tal vez el más importante, podemos decirlo así, aunque todo lleva a una cosa lleva a otra, podemos decir que es el mensaje de la resurrección y del resucitado el centro de nuestra reflexión. Pero no podemos comprender la fe en la resurrección sin otros elementos. Es cierto, el centro es la resurrección. Esto hace de la cristiandad, de la fe en Cristo, el centro de todo. Podemos incluso decir que es mucho más importante que celebrar la Navidad. Ojalá y esto nos haga tomar cada vez más conciencia de la importancia y de la centralidad de la resurrección. Pero hay elementos que vienen con esto, porque la resurrección configura nuestra fe, le da ciertas notas muy características. ¿Cuáles son estas? La comunidad, el servicio, el amor y también el convertirnos en testigos. Podemos decir que junto con el mensaje de la resurrección, estos van de manera muy entrañable unidos. Hablamos de comunidad en primer momento porque es donde surge la iglesia, es donde hacemos iglesia. No podemos entender la resurrección sin la comunidad, sin la iglesia. Y es interesante darnos cuenta que la fe del resucitado es una fe que se vive en comunidad. Todos los pasajes que hablan de la resurrección de Cristo siempre son en la comunidad o para la comunidad. No es una fe sola, no es una fe que solamente yo pueda vivir a mi gusto y como yo quiero y cuando yo quiera. Esas ideas de que voy a misa solamente cuando me nace o solamente Dios y yo y no necesito de la iglesia y no necesito de la comunidad son falsas. No es la fe en el resucitado, no es la fe en Cristo Jesús resucitado, porque todo es en la comunidad y para la comunidad. De hecho, conviene también hacer una pequeña mención o un paréntesis respecto a nuestras celebraciones dominicales. El gran domingo es este, el domingo de la resurrección, pero todos los domingos, todas las veces que celebramos la misa, pero principalmente los domingos, es hacer memorial de este domingo. Recordemos que hacer memorial no es hacer un recuerdo que queda en el pasado y que no me dice nada, que no me cambia, no me toca. Hacer memorial es vivir aquí y ahora lo que en el pasado se hizo, lo que en el pasado se celebró y se puede vivir con mayor intensidad, con mayor grandeza. Esa es la grandeza y la riqueza de nuestra liturgia. Por eso la reunión dominical es tan importante, porque volvemos a vivir los acontecimientos de nuestra salvación, no como algo del pasado, sino como algo actual, vivo y siempre presente. De ahí que reflexionemos sobre nuestro sentido, sobre lo que nos motiva, sobre lo que nos hace ir al encuentro del Señor. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús va a tener la última cena, dice: cuánto he deseado ardientemente estar con ustedes en esta Pascua. El Señor desea con tanto ardor, con tanto anhelo, con tanto amor, estar con nosotros. Nosotros, cuánto deseo, cuánto amor, cuánto ardor tenemos de estar con Él, al menos mínimamente los domingos. Por eso, el domingo para las primeras comunidades cristianas era algo que les daba identidad y que también les
hacía tener un sentido de pertenencia muy profundo, de tal manera que era impensable en verdad que una persona dijera, no fui a misa el domingo. Debo hacer una confesión en estos momentos. Cuando una persona llega y me dice, Padre, no fui a misa el domingo, me confieso de no haber ido a misa el domingo, yo les diría o les he dicho, este pecado ni siquiera debería de existir. No debería haber razón para no estar con aquel que tanto nos ama y que tanto desea estar con nosotros. Claro que hay situaciones que se escapan de nuestras manos, situaciones de enfermedad, situaciones que hacen que las personas en verdad se sientan que estén incapacitadas o imposibilitadas de ir al encuentro del Señor. Y en ellos hay un deseo profundo de estar con Él, pero no pueden en verdad. En cambio hay tantos y tantas que se dicen ser cristianos, que viven sin este sentido de pertenencia, sin esta identidad en el domingo, sin este deseo ardiente de estar con el Señor. Por eso, como lo decía hace un momento, resultaría impensable en las primeras comunidades cristianas decir, no participé de la misa dominical, en donde más allá de un mandato, en donde más allá de un precepto, en donde tengo que ir o así debe de ser, o porque si no es pecado, sea nuestro amor, nuestra respuesta de amor, nuestro deseo ardiente de corresponder a ese deseo ardiente del Señor de estar con nosotros. Por eso este tiempo de Pascua nos hará reflexionar mucho en la importancia de la comunidad, de nuestras celebraciones comunitarias del domingo, en donde todo inicia, en donde todo tiene su porqué, su sentido y su fin. Otro aspecto es el del servicio, el del amor. Recordemos que el Jueves Santo, de manera muy particular, Jesús, con ese gesto de ponerse a los pies de la humanidad para lavar nuestros pecados, para purificarnos de nuestros pecados, nos invita a ser como Él, a vivir como Él, a amar como Él. La vida del cristiano, la vida del creyente en Jesús, tiene que ser un constante esfuerzo por reproducir en nosotros mismos los sentimientos del Hijo, pero principalmente esos sentimientos de perdón, de amor, de reconciliación, de amor, de servicio. El cristiano es aquel que se pone junto con Jesús a los pies de la humanidad para servirla, para llevarla a Dios. Y el tercer aspecto de este tiempo va a ser el de convertirnos en testigos, en anunciadores del Evangelio. Vayan y lleven el mensaje, vayan y digan que he resucitado. Y aquí pudiéramos pensar, bueno, es que yo sí evangelizo, yo no evangelizo, si tengo un apostolado, no tengo un apostolado. Pero antes que pensar en todo eso, démonos cuenta de cómo nuestra propia vida tiene que ser eso. Si yo vivo como Cristo vivió, si yo hago de mi vida una vida en semejanza a la de Cristo, si yo me configuro con los sentimientos del Hijo de Dios, mi vida automáticamente se convierte en un evangelio viviente, en un anuncio, en un testimonio de Cristo. Ya lo diría en alguna ocasión un ministro general de la orden, si no me equivoco, es necesario ir del Evangelio a la vida y de la vida del Evangelio, de convertirnos en testigos del Maestro, de esa presencia resucitada en medio de nosotros. Así pues, queridos hermanos y hermanas, es tiempo de tomar conciencia de lo que implica ser cristianos, de lo que implica creer en Cristo resucitado y de lo que significa vivir como resucitados. Hoy somos invitados a abrir nuestro corazón, a dejarnos asombrar y sorprender por el anuncio del resucitado. No tengamos miedo, que nada paralice nuestros corazones, que nada nos haga vivir en cegueras, que nada nos haga vivir atados a nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros vicios y pecados. No tengamos miedo, Él vive y Él siempre va delante de nosotros, Él siempre va delante de ti y de cada uno de nosotros. Y recordemos, con Él la vida siempre comienza de nuevo, porque Él
es el que hace siempre nuevas todas las cosas. Dejemos que nuestros oídos escuchen, que nuestros ojos vean, pero sobre todo, dejemos que sea nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, quien contemple la belleza y el amor del que ha sido crucificado y hoy ha resucitado. No me queda más que agradecerles a todos por este tiempo en que hemos caminado juntos para llegar a la gran fiesta de la Pascua. Hay mucho por hacer, hay mucho por seguir reflexionando. Ya lo diría San Francisco en su testamento, comencemos a servir al Señor, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Les saludo de parte de los tres frailecillos y de parte de cada uno de nosotros. Felices Pascuas de Resurrección. Que el Señor les bendiga.